Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres bien. Mi nombre es Damián Simón y el día de hoy quiero acompañarte, quiero guiarte en este hermoso camino que es conocer la palabra de Dios, conocer el reino de Dios a través de la palabra de Dios. Vamos a tomarnos de la mano del Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a sumergir en su palabra y en lo que realmente significa la justicia, la paz y el gozo en el reino de Dios. Hay veces que tenemos conceptos equivocados, tenemos pensamientos erróneos con respecto a lo que se trata la justicia en este mundo y tenemos una óptica diferente a cómo Dios lo ve. Y es necesario a veces detenernos, poder meditar y encontrar en la palabra de Dios la pura verdad. Para eso estamos, para que a través de la palabra y el conocimiento poder ingresar y conocer de qué se trata esto en el reino de Dios. Para eso te invito a que te tomes 1 o 2 minutos y me acompañes un momento nomás a poder desconectarnos por un momento de tantas tareas que a veces llevamos a cabo a lo largo del día, la cotidianidad de la vida, con cuestiones laborales, económicas, la familia misma, en fin. Y a veces estamos un poco cargados con muchas cosas y no nos podemos concentrar, pero yo quiero invitarte hoy que podamos ingresar juntos a un ambiente de reino donde el Espíritu Santo esté en medio, donde la palabra de Dios sea el centro, el nombre y la persona de Jesús esté en medio de nosotros a pesar de que hay una pantalla que nos separa, pero para eso te invito a que te desconectes por un momento de absolutamente todas las cosas. Compartamos juntos esta canción, escucha la letra y que podamos realmente enfocarnos, concentrarnos en que somos parte del reino de Dios. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. And come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day. You come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong.
One day he'll come, and you'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait, no. Your past will be washed, but rivers of grace, oh, come Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. Come Jesus, come, yeah. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Bueno, ahora sí, estando en un ambiente de reino, estando en compañía de la persona del Espíritu Santo, vamos a comenzar con esto que es la primera clase de el reino de Dios, justicia, paz y gozo, y vamos a hablar de justicia. Lo que vamos a hablar se centra en la carta de Romanos, capítulo 14. Precisamente en el versículo 17, cuando Pablo hace esta poderosa declaración, pero hablemos un poco del contexto. ¿Por qué Pablo habló de esto? ¿Por qué salió y surgió este tema en la iglesia de Roma? Como ustedes tienen el material, en la página 5 comencemos entonces. La iglesia de Roma era una comunidad mixta. Había judíos convertidos al cristianismo y gentiles no judíos también convertidos. Esto generaba tensiones que tenían que ver con la cultura de ambos, la cultura judía y la cultura de los gentiles, también con una connotación religiosa que eran muy fuertes. Los judíos cristianos, por ejemplo, seguían preocupados por las leyes que tenían que ver con lo dietético, ¿no? Con qué se podía comer, qué no se podía comer. Respetaban días especiales, las fiestas, los sábados como día de reposo y etcétera, como parte de su identidad religiosa. En cambio, los gentiles cristianos no tenían estas costumbres, porque venían de culturas paganas donde no se practicaban estas leyes. Se sentían más libres en Cristo para no observar estas reglas. El conflicto era serio, al punto de juzgarse unos a otros. Los judíos miraban a los gentiles como irresponsables y los gentiles veían a los judíos como atados a la ley. Y se generaban situaciones bastante tensas, conflictos bastante importantes, incluso hasta divisiones dentro de la iglesia. ¿En qué contexto Pablo hace esta declaración sobre el reino de Dios? Pablo, al ver esto, levanta la mirada de los temas menores, que es la comida, los días de fiesta, de reposo, las costumbres, y dice algo monumental realmente. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Repito, esto está en Romanos 14, 17, como lo pueden ver en pantalla. ¿Qué está diciendo en esencia? ¿Cuál es el discurso detrás de esta frase monumental? El centro del Evangelio no son las reglas externas, sino la transformación interna. De esto se trata el Evangelio.
de una transformación interna, no de cuestiones externas. Que lo externo va a ir siendo transformado y va a ir evolucionando por un movimiento interno, sí, pero como la misma frase lo dice, es un movimiento interno, una transformación interna donde todo ocurre. El verdadero testimonio del reino es cómo vivimos en justicia, paz y gozo, no si comemos o no carne, no si guardamos o no ciertos días. Realmente de eso se trata. Las diferencias culturales deben quedar subordinadas a la unidad en el Espíritu Santo. La unidad en el Espíritu y vivir en comunidad, sabiendo que todos somos parte del mismo rebaño, que seguimos al mismo Dios, que fuimos rescatados, salvados y justificados por el mismo, todo debe quedar subordinado a la unidad en el Espíritu Santo. Romanos 14, capítulo entero, es como una lección de madurez espiritual. No hacer tropezar a los débiles en la fe. No imponer cargas religiosas a los hermanos. No poner cosas externas por encima de la comunión verdadera. De esto realmente se trata lo que Pablo habla en Romanos 14. Por eso Pablo declara algo tan grande, tan inmenso, que el reino de Dios no se mide por las cosas externas, sino por el fruto de la vida interior guiada por el Espíritu Santo. Entonces, el motivo, problemas de juicio, de división y diferencias culturales en la iglesia. El mensaje, llamado a la unidad, a la madurez y prioridad de lo eterno sobre lo externo. Así que este es el contexto en el cual se trata este tema, en el cual Pablo hace esta declaración y trae el tema a la mesa. Por estas situaciones, por no entender que el reino de Dios tiene que ver con lo interno, con lo que yo vivo, cuáles son mis convicciones y lo que está ocurriendo en mi interior y no con lo que se ve afuera. En cuanto a la justicia en el reino de Dios, y estamos en la página número 7, la palabra en griego en el Nuevo Testamento tiene que ver con esta palabra que les pongo en pantalla, dikaiosune, que tiene que ver con equidad o equitativo de carácter o de hechos, recto, derecho en pensamiento, decisión y ejecución. Entender que la justicia, según este concepto, este término, tiene dos aspectos principales. El número 1 es el parámetro en función del cual se determinan penas por quebrantar las obligaciones correspondientes a la sociedad. Y en segunda instancia, es la medida por la cual se aplican las ventajas de la vida social, incluyendo bienes materiales, derechos de participación, oportunidades y libertades. Es el parámetro tanto para el castigo como para los beneficios y en consecuencia se lo puede considerar como una plomada. Miren lo que dice Isaías 28:17. Al hablar de justicia en la Biblia es inevitable pensar en la ira de Dios. Pero no solamente trata sobre esto, sino también sobre los beneficios. Las culturas difieren, tienen grandes diferencias, criterios y puntos de vista en cuanto a la determinación de la base sobre la cual se deben distribuir con justicia los beneficios. Para algunas es por nacimiento, por nobleza. Para otras la base es poder, capacidad o méritos. Por otra parte, podría simplemente referirse a lo que es la ley y lo que se ha establecido mediante contratos. La Biblia asume otra posibilidad. Los beneficios se distribuyen conforme a las necesidades. Ya no importa de qué nacionalidad eres, de qué pueblo vienes, ya no importa tanto ni siquiera tus méritos, sino que la Biblia habla de que la distribución de los beneficios debe ser conforme a las necesidades. La justicia, pues, está muy cerca del amor y de la gracia. Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y tenemos varios textos, como se enumeran aquí a continuación, que hablan al respecto. Los receptores de justicia son diversos grupos de necesitados. Estos grupos incluyen las viudas,
los huérfanos, los extranjeros, asalariados, pobres, prisioneros, esclavos y enfermos. Todo este rango de personas son realmente los grupos necesitados. Cada uno de estos grupos tiene necesidades específicas que impiden que sus miembros puedan participar en algunos aspectos de la vida comunitaria. E incluso la vida misma podría verse amenazada. La justicia incluye lo siguiente. La justicia que nos presenta la palabra de Dios incluye lo siguiente: suplir dichas necesidades. Las fuerzas que impiden que las personas gocen de las cosas básicas de la vida comunitaria son condenadas como formas de opresión. Miqueas capítulo 2, verso 2 y Eclesiastés 4:1 hablan al respecto, nos dan una idea, un parámetro, lo que Dios dice al respecto. Hay una palabra interesante que viene a la mesa al hablar de esto, y es la palabra opresión, o el verbo, la acción oprimir, que refiere a usar el poder para beneficio propio, privando a los demás de sus derechos básicos dentro de la comunidad. Hacer justicia, por el contrario, es corregir ese abuso y suplir esas necesidades. De esto se trata técnica y básicamente la justicia en el reino de Dios, de suplir las necesidades de los demás por las que fueron privados por diferentes motivos, por cuestiones de oportunidades, por cuestiones de la vida, por cuestiones de opresión. Por diferentes motivos, las necesidades sean suplidas en comunidad. Injusticia, por el contrario, es privar a los demás de necesidades básicas o no corregir la situación cuando esos derechos no se suplen. La injusticia es un pecado tanto de comisión como de omisión. ¿Esto qué quiere decir? Trayéndolo un poco al plano práctico, ¿no? A la vida misma. La justicia para Dios, la justicia en el reino de Dios, del cual somos parte y en el cual nos movemos, el cual manifestamos, tiene que ver con esto, tiene que ver con las demás personas. Sabemos que siempre que Dios habla, trata sobre los demás, no se trata tanto de mí. En la relación personal e íntima, obviamente que es Dios y yo, Dios y vos, y quiere que tengas fruto, quiere que crezcas, que entiendas tu propósito, que camines con Él día a día, que tengas una relación con Él. Saliendo de ese plano de un Dios personal y entendiendo un poco el corazón de Dios, el cual te incluye a vos y me incluye a mí, porque nos ama, no es solamente de nosotros. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo. Entonces, ¿cuáles son los intereses de Dios? Las personas. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Las personas que hay en el mundo, su rebaño, y poder conquistar, volver a enamorar, traer al redil las ovejas que están perdidas. Entonces, si hablamos del corazón de Dios, de los deseos de Dios, los intereses de Dios, después de mí siguen todos los demás. Después de mí no lo hablo desde un punto de vista narcisista o orgulloso, sino que después de haber conquistado mi corazón, de haberme ganado nuevamente, de haberme salvado por haber tenido fe en Jesús y tener una relación personal conmigo, la historia no muere ahí. ¿Por qué no muere ahí? Porque dentro mío se esconde un propósito, dentro mío hay un llamado, dentro mío hay algo que me mueve a servir, a accionar, a hacer cosas por Dios. Dentro de mí hay dones, dentro de mí hay un ministerio, un llamado, una tarea que realizar. Y todo eso tiene que ver con los demás. Todo tiene que ver con los demás. Luego de Dios sanarme, levantarme, enderezarme, posicionarme, me va a enviar a predicar. ¿Para qué llamó a los apóstoles? Dice que Jesús, después de haber estado toda la noche orando a Dios, bien temprano seleccionó a 12 de todos sus seguidores, de todos sus discípulos, y dice la Biblia, para que estén con él y luego para enviarlos a predicar. Entonces, son dos aspectos en la vida con Dios. Uno, el que tiene que ver conmigo mismo, que yo lo conozca, que yo aprenda de él, me pueda nutrir de él y tener una relación personal. Pero no queda ahí, no muere ahí. Dios realmente tiene planes con este mundo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos lo conozcan. Sin ir más lejos, los dones que Dios ha puesto en tu vida
no son para vos, tiene que ver con los demás. La ejecución de los dones es para beneficio de los demás. Los ministerios, los cuales son 5 según la Biblia, cualquiera de ellos, no es para beneficio propio, es para beneficio de los demás, llamado la iglesia. Es para el crecimiento de los demás, para la iglesia. Para que los demás puedan absorber el reino a través de tu vida. Puedan conocer el reino, puedan ver el reino a través de tu vida. Entonces, no solo se trata de nosotros, se trata también de los demás. De hecho, la Biblia habla de que si amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, a quien tenemos cerca, a quien vemos, no sirve de nada. Entonces, la vida cristiana, la vida en el reino de Dios, tiene que ver con los intereses de Dios, con los deseos de Dios, que son los demás, son las demás personas. Entonces, inevitablemente, hablar de cristianismo, hablar de vivir en el reino, nos lleva a hablar de que vivimos en comunidad, de que somos una comunidad, somos el pueblo de Dios. Ya no hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres, ya no existe ninguna distinción. Somos todos iguales y somos parte de uno, único, el pueblo de Dios. Y ahí es donde viene el sentido de esta justicia, que tiene que ver con suplir las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Llevándolo un poco a la práctica, como les decía anteriormente. Decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo para ver un acto desde la perspectiva del reino, de cómo Dios lo ve, un acto de una misma situación, un acto de justicia o de injusticia en la misma situación. Escucho que mi hermano tiene una necesidad, que está atravesando un proceso, una situación difícil, lo que sea. Tengo 2 opciones. Una es, le digo que voy a orar por él, y en realidad después cuando llego a mi casa, sigo con mi día, con mi vida, jamás oro por esa persona. Es un acto de injusticia, porque no estoy haciendo absolutamente nada, ni siquiera orar por él. Esto es ante la mirada de Dios. La Biblia nos insta a que llevemos las cargas los unos de los otros, a que lloremos con los que lloran, nos gocemos con los que se gozan, a que seamos copartícipes con los demás, a que abramos nuestro corazón. Que el que cierra sus oídos, su corazón a las necesidades de los demás, también cuando pida se cerrarán las puertas. Que si estoy orando y no perdono a aquel que me hizo daño, tampoco Dios me va a perdonar a mí, dice el Evangelio en Mateo. Entonces la vida cristiana no solamente tiene que ver con mi relación con Dios, sino con mi vida en comunidad, cómo vivo en comunidad con mis hermanos. Y vamos a estar viendo constantemente, incluso nuestra propia vida puede verse sumergida en situaciones a veces donde necesitamos espiritualmente, emocionalmente, necesitamos un abrazo, un oído, necesitamos un consejo, tenemos a veces necesidades económicas, situaciones laborales, familiares, diferentes tipos de situaciones que nos tocan vivir y que nos van a tocar vivir a todos porque es la vida misma. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿de qué se trata la justicia? De equilibrar, de poner en comunidad a todos según las necesidades. Si yo escucho que mi hermano tiene necesidad, que la está pasando mal, que no tiene para comer, que está luchando con un montón de situaciones, y no meto mi mano en el bolsillo para ayudarlo, y tengo en el bolsillo para poder ayudarlo, es un acto de injusticia ante los ojos de Dios. Todo lo que pueda ayudar para que mi hermano suba desde la necesidad por donde bajó y suba y vuelva a estar al nivel y estar en comunidad, eso es justicia. Y no hacer nada y que mi hermano siga en la misma situación pudiendo hacer algo es un acto de injusticia ante la mirada de Dios. Repito, injusticia es privar a los demás de necesidades básicas o no corregir la situación cuando esos derechos no se suplen. La omisión también es un pecado en este sentido. Entonces, el sentido bíblico de justicia tiene que ver con una posición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Yo no soy justo por naturaleza, ni voy a ser justo por las acciones que tenga o que haga, porque la salvación y la posición en el reino de Dios, Dios me la ha regalado por su gracia. Me ha hecho justo, pero no por mis méritos, sino por aquel que pagó por mí. Y me posicionó como justo ante Dios. Delante de Dios, vos y yo somos justos.
pero no por méritos, por cosas que hayamos hecho nosotros, sino por la gracia de Dios y a través de la fe en Jesús fuimos justificados. Entonces, Cristo te pone en una posición de justo, de justificado o justificada. Y este sentido de justicia tiene que ver con mantenerme en esa posición que Cristo me puso. ¿Qué quiere decir esto? Yo ni era merecedor ni tampoco podía lograr la salvación de mi alma. Me fue entregada por Cristo, por su gracia, por haber creído en Él. Pero mi deber ahora es mantenerme en Cristo, mantenerme en esa posición. Lo mismo sucede con la justicia. Ante la mirada de Dios, somos justos, no por méritos, sino por Cristo. Pero ante Dios, somos justos. Ahora, mi deber es mantenerme en esa posición de justo. Dice la Biblia, el que es justo, practique la justicia todavía. Entonces, mi deber es mantenerme en justicia, como dice Lucas 1:75, en santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. Entonces, ¿qué es estar en justicia? ¿Qué es permanecer en justicia? ¿Qué es mantenerme en justicia? Es cuidar mis acciones, cómo vivo en comunidad, cómo vivo con mis hermanos, cómo amo a mis hermanos, qué hago por mis hermanos. Cuando llega algo a mis oídos, ¿qué hago? Ahí hay o justicia o injusticia. Cuando veo que mi hermano tiene necesidad, ¿qué hago? Ahí hay o justicia o injusticia en cada decisión que tomemos día a día. La justicia desde el reino de los cielos presupone que la intención de Dios es que las personas vivan en comunidad. Cuando se empobrecían o se debilitaban en comparación al resto de la comunidad, tenían que ser fortalecidas a fin de poder continuar siendo miembros eficientes del grupo, viviendo con ellos y junto a ellos. Por lo tanto, la justicia bíblica restaura a las personas a la comunidad. Los que carecían de poder y de recursos para participar en los aspectos significativos de la comunidad tenían que ser fortalecidos mediante la justicia a fin de que pudieran ejercer dicha participación. ¿Qué quiere decir esto? Mi amor a Dios se refleja en mi vida en comunidad, amando a los demás. Mi servicio a Dios, que es consecuencia del amor que tengo por Dios, tiene que ver con los demás. Cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cuando Pedro le responde realmente sentido y de manera afirmativa, la respuesta que Jesús le propone es entonces sírveme, entonces haz algo por ellos, entonces muévete en consecuencia de ellos, pero por amor a mí. Si ustedes examinan ese texto, vemos que el servicio es una respuesta de amor a Dios y que el amor a Dios se manifiesta en servicio hacia los demás, en esta justicia de poder ver las necesidades que mis hermanos están atravesando, que mis vecinos están viviendo, que los demás están viviendo, que incluso peor que yo o no tan mal como lo estoy pasando yo, pero me divido, me fragmento en poder ayudar, en que no solo se trata de mí, que no soy el centro del mundo, el ombligo del mundo, ni el sol de este planeta Tierra, sino que somos todos parte de un mismo pueblo y que las necesidades de uno son las de todos. Que si llora uno, lloramos todos. Si se goza uno, también me gozo. Este concepto lo vemos bien claro en la iglesia primitiva. Mira, te comparto estos textos que ves a continuación en el libro de Hechos, donde habla de los primeros cristianos, de cómo trabajaban, cómo se movilizaban, cuál era su forma de vivir, cuál era su cultura de vida con respecto a estos temas de la justicia, de las necesidades de unos con otros, de qué hacían con sus pertenencias, con su dinero, con lo que era de ellos, la manera en la que vivían, y no es casualidad que la primera iglesia, la primera generación de la iglesia después de Jesús tenía este sentir, vivía de esta manera, se movilizaban de esta manera y era algo realmente increíble. Y si miramos los textos que puse en pantalla y los que puedes buscar en la Biblia, ahí en la palabra de Dios sobre la primera iglesia, vas a ver cuál es la respuesta de Dios ante este movimiento. Este movimiento que responde al criterio del cielo, que responde a lo que realmente son los deseos de Dios, los intereses de Dios,
cuál es el placer de Dios. Y esto responde, Dios da una respuesta realmente impactante, que es milagrosa, multitudinaria, y que tiene que ver con la manifestación del reino de Dios ante una iglesia que vive según sus principios, su criterio y sus intereses. Este interés o este criterio de justicia desde el reino de Dios realmente se ilustra de manera efectiva con el año de jubileo, que era un periodo que transcurría cada 50 años y que en ese lapso se devolvía la tierra a aquellos que la habían perdido a través de una venta o la ejecución de una deuda. Los esclavos también eran liberados, recuperaban el poder económico, eran restituidos a la comunidad mercantil. De igual manera, los intereses sobre préstamos estaban prohibidos por considerarse opresión, para tener en cuenta entre préstamos entre cristianos. Ponía en peligro su posición dentro de la comunidad. Todas estas cosas, todas estas disposiciones legales expresaban una característica adicional de la justicia, que libera y no solo alivia necesidades inmediatas de los que se hallan en un gran problema, en un gran aprieto. La justicia, entonces, desde el aspecto del reino, libera, trae libertad, trae equilibrio, hace equilibrio, equidad sobre aquellos que están pasando situaciones, complicaciones, que están sufriendo. A eso es a lo que se nos llama cuando se habla de justicia, en hacer algo por los demás. Ayudar a los necesitados significa volver a colocarlos de pie, darles un hogar, guiarlos hacia la prosperidad, la restauración y sobre todo al fin de la opresión. Eso es hacer justicia. Así que cuando pienses nuevamente, cuando leas en la palabra el hacer justicia, la palabra justicia, ten en mente que desde el corazón de Dios se trata no desde un concepto abstracto, de algo teórico, de algo legal, sino que tiene que ver con acciones que brotan de tu corazón, de tu amor a Dios y servicio hacia los demás. Si realmente amamos a Dios, vamos a ser movilizados hacia lo que a Dios le agrada. Cuando uno está enamorado, uno dispone de su tiempo, de su dinero, de su corazón, de su voluntad, de lo que sabe, de lo que tiene, de lo que puede, en beneficio de aquel o aquella a quien ama. Y hace cosas increíbles cuando uno está enamorado. Lo mismo sucede con Dios. Cuando amamos realmente a Dios, cuando hay amor puro por Dios, ese amor se convierte en combustible, en pasión, que nos lleva a acciones. ¿Acciones por quién? Por Dios, pero en beneficio de los demás, que son el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que mi amor a Dios, mi pasión por Dios, se va a manifestar en servicio a Dios en beneficio de los demás que me rodean. Yo no sirvo a los demás, yo sirvo a Dios, pero sirviendo a aquellos que necesitan y que conozcan a Dios. Si vemos este sentido, este concepto de Jesús como el modelo perfecto de justicia, como el justo, que no había justo ni aun uno hasta que apareció Jesús, vemos que la agenda, las necesidades del mundo, las necesidades de la gente, del gran contingente que seguía a Jesús y a los discípulos, jamás comandaban a Jesús. Jesús sabía a dónde tenía que ir, cuándo tenía que ir, lo que tenía que hacer, por orden del Espíritu Santo que lo guiaba. Jamás las personas, jamás las necesidades de la gente fueron los que dirigían a Jesús, sino que Él seguía un plan perfecto, una agenda divina de dónde tenía que estar, en qué momento, en qué lugar y a qué personas afectar. Lo mismo sucede con la iglesia. Debemos de tener este sentido bien ejercitado, de saber de que cuando escucho una necesidad, cuando veo que mi hermano está sufriendo, y hasta cuesta decirlo, hasta cuando uno se goza del sufrimiento del hermano, cuando uno a veces se enriquece emocionalmente cuando otra persona sufre, realmente es trágico. Habla de una relación con Dios que está muriendo,
de una relación con Dios que no está nutrida con el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, nos va a movilizar, nos va a llevar a los intereses del reino, no a tus propios intereses, no a mis intereses. El Espíritu Santo no vino a mi vida para ayudarme a cumplir mis sueños. El Espíritu Santo vino a mi vida para cumplir los deseos y cumplir los proyectos, los anhelos del corazón de Dios. El Espíritu Santo no vino a mi vida para ayudarme a conseguir todo lo que deseo en la vida, sino para poder manifestar la vida de Jesús en este envase, en este cuerpo. No se trata entonces de mis proyectos, sino de sus proyectos. No se trata de mis intereses, sino de sus intereses. Se trata de Él, se trata del reino y no de nosotros. Que podamos entender esto y también tener la humildad de poder entender lo que a veces le toca vivir a nuestros hermanos, por diferentes situaciones que no nos toca juzgar, que no nos toca analizar ni tomar criterio. Simplemente orar y hacer lo que podamos, lo que Dios nos permita. ¿Por qué digo orar primero? Porque el que comanda toda la iglesia, el que va guiando a la iglesia, el que va procesando a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces siempre tenemos que orar y pedir la guía y la dirección a Dios, incluso a veces hasta para ayudar, porque no sea que podamos llegar a interferir con lo que el Espíritu Santo está haciendo en una persona, en una familia. Pero siempre estar dispuestos a ayudar. No te canses de hacer el bien, sobre todo a la familia de la fe. No te canses, no te canses. Estás siempre dispuesto a ayudar, a traer equilibrio, a volver a poner de pie al necesitado, porque no vaya a ser que el día de mañana, por malas acciones que tuvimos hoy, por malas decisiones que tomamos hoy, por tener un mal sentir, aún estando en el pueblo de Dios, mañana nos toque atravesar esa misma situación a nosotros. Y tengamos que entender, por ese medio, que con la misma vara con la que juzgamos, con el mismo ojo con el que miramos, vamos a ser juzgados. Que realmente tampoco nos domine el miedo ni caminemos con miedo, sino caminemos en libertad, en amor a Dios y en servicio a nuestra comunidad, a aquellos que nos rodean. Así vamos a realmente reflejar lo que es el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Sabes lo que tienes que buscar primero y cómo moverte. Que realmente podamos analizar esto, podamos desmenuzarlo y absorber todo el alimento que la palabra tiene para nuestras vidas. Y a continuación te dejo con unas promesas que tienen que ver con los justos, con los que practican la justicia. Que Dios te bendiga grandemente y no te olvides, sé justo. Dios te puso en una posición de justicia, Jesús te puso en una posición de justicia ante la mirada de Dios, ante el ojo de Dios, pero mantente ahí, quédate ahí, en esa posición de justicia y sé justo en tus obras. No te salvarán, no comprarás nada, pero te vas a mantener en la posición en la que Cristo te dejó.